Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 89 del curso de álgebra avanzada. Estábamos viendo cómo buscar el valor de un determinante de orden 3, de orden 4, de orden 5, del orden que sea. Y usted se cuestiona, y también le explicamos que ya sabíamos cómo buscar el valor de un determinante de orden 3. De hecho, teníamos dos formas para hallar el valor de un determinante de orden 3. Sin embargo, ahora estamos siguiendo una receta más general que nos ayuda a buscar el valor de un determinante, sea de orden 3, de orden 4, de orden 5, del orden que sea. ¿Okay? Bien, ya que tenemos, ¿verdad?, el determinante de orden 3 más general que podemos considerar, ¿verdad?, y vamos a ver cómo hallamos su valor siguiendo esa receta. Primeramente dice que tenemos que sumar una serie de productos, ¿okay?, donde esos productos van a estar considerados, compuestos por tres factores. Tres porque el orden del determinante es precisamente 3. Y esos factores se van a tomar de entre los elementos del determinante, escogidos uno de cada fila y uno de cada columna. O sea, que esté en una sola fila y esté en una sola columna cada uno de esos factores, de esos elementos que se van a tomar para ser factores de los productos que vamos a formar siguiendo esa receta, ¿verdad? Y entonces le dice que usted va a hacerlos, ¿verdad?, colocando los elementos del determinante que usted esté considerando en orden ascendente del suscrito de la columna en que se van a escoger, ¿verdad? Por eso es que pusimos A sub blanco 1, A sub blanco 2 y A sub blanco 3. El suscrito de la columna, que es el segundo, está en orden 1, 2 y 3, en orden ascendente. Entonces usted va a colocar, ¿verdad?, la fila que usted quiera ahí. Ahora tiene que tener cuidado porque no se tiene que tomarlo uno en cada fila y uno en cada columna. Pues mire, la primera selección que yo hice fue que también el orden de los suscritos de la fila fuera el mismo del de las columnas, ¿verdad? 1, 2 y 3. Así que fíjense que estamos cogiendo este primer elemento de ese determinante, que fíjense que es el A sub 1 que está aquí, es el único que yo tomo en esa fila y es el único que tomo en esa columna, ¿se fijan? Entonces el A sub 2, que es este, es el único que yo tomo para formar ese producto que está en esa fila y en esa columna. Y el A sub 3, fíjense que es el único que está en ese producto, en esa fila y en esa columna. Fíjense que estamos trabajando bien. Dicho sea de paso, fíjense otra cosa. Como yo ahora lo que voy a hacer es permutar los suscritos que corresponden a las filas, ¿verdad?, y tenemos tres posibles valores para las filas, la fila número 1, la fila número 2 y la fila número 3, pues ¿cuántas permutaciones hay para tres cosas, ¿verdad?, para los números 1 de la fila número 1, la fila número 2, la fila número 3? Pues 3 factorial, que es 6, ¿verdad? 3 por 2, 6, por 1, 6. Así que eso sabe que va a tener que formar 6 de esos productos, ¿verdad? Porque depende del número de permutaciones que yo pueda hacer con los suscritos que corresponden a las filas de esos elementos en ese determinante, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el segundo que yo hice, fíjense. Nuevamente colocamos el A sub algo 1, A sub algo 2, A sub algo 3, ¿verdad? Fíjense en orden ascendente del número de la columna del elemento. Y entonces, fíjense que vamos ahora a permutar esos tres valores. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer la siguiente técnica. Yo voy pasando, ¿verdad?, como si estos fueran sillas, ¿verdad?, que ocupan 1, 2, 3 personas, pasando esos suscritos hacia la izquierda, ¿verdad? Por ejemplo, mire, aquí, en vez de tener A sub 1, voy a colocar este A sub 2, ¿ves? O sea, ese suscrito 2 de la fila, del segundo factor aquí, lo muevo acá, ¿ves? Y tenemos A sub 2, 1. Entonces, este suscrito del tercer factor, ¿verdad?, lo muevo a la izquierda 1 y entonces se coloca aquí, tendremos el A sub 3, 2. Y este suscrito, que era el 1, ¿verdad?, de la fila 1, al moverlo a la izquierda no hay elemento, así que lo paso al final y tendremos el A sub 1, 3. Y fíjense que nuevamente tenemos tres factores, igual que el número del orden del determinante que estamos evaluando, y tenemos escogido uno en cada fila y uno en cada columna. El A sub 2, 1, mírenlo aquí, es este. Y ese, fíjense que es el único elemento que hemos escogido en esa fila y en esa columna. El A sub 3, 2 está aquí, fíjense que es el único elemento que hemos escogido en esta tercera fila y en esa segunda columna. Y este es el A sub 1, 3, que es este que está aquí, y fíjense que es el único elemento del determinante que hemos escogido para formar ese factor que está en la fila 1 y en la columna 3. ¿Okay? Bien, así que ahí tenemos eso. Bueno, recuerde también que entonces otro detalle de la receta es que esos productos usted les va a tomar su valor, si el número de inversiones que hay en la permutación que yo estoy considerando para los suscritos de las filas es par. Y será tomado negativo si el número de inversiones que ocurre en la permutación de los suscritos que corresponden a la fila
es impar. Pues mire, aquí los suscritos de la fila son 1, 2 y 3. Lo coloqué aquí, 1, 2 y 3 para determinar las inversiones que hay. Y fíjense que no hay ninguna inversión, cero inversión, ¿verdad? Porque de aquí a aquí no se reduce, de aquí a aquí no se reduce, de aquí a aquí no se reduce el valor, ¿verdad? Así que hay cero inversiones y cero se considera un número par, así que ese producto se va a considerar el mismo, ¿okay? El mismo. Aquí fíjense que entonces tomamos esta permutación ahora, 2, 3 y 1. Y fíjense que aquí hay dos inversiones, al ir del 2 al 1 y al ir del 3 al 1, ¿verdad? Porque de 2 a 1 baja el valor y de 3 a 1 baja el valor. Fíjense que de 2 a 3 no hay inversión, ¿verdad? Así es que hay dos inversiones, así que es un número par, así que se toma ese mismo producto como el valor, ¿verdad? Que vamos a considerar. Y entonces vamos a seguir con el proceso, ¿verdad? Ahora consideramos nuevamente un tercer producto, ¿verdad? Que fíjense que tiene tres factores, el mismo número que corresponde al orden de ese determinante. Y entonces, pues fíjense que hemos colocado el orden ascendente otra vez, el suscrito de las columnas, ¿verdad? 1, 2 y 3. Pero entonces permutamos los suscritos de las filas. Y fíjense que el proceso que estamos haciendo es que vamos moviendo hacia la izquierda esos suscritos. Fíjense. Este que estaba aquí, que es el 3, lo muevo a la izquierda y se coloca en primera posición. Así que tenemos el lazo 3, 1. Este que estaba aquí en la tercera posición lo muevo a la segunda posición, así tenemos el lazo 1, 2. Y este que estaba aquí, al tratar de moverlo a la izquierda, lo muevo al final a sus 2, 3, ¿verdad? Así que tenemos ese producto, ¿verdad? De esos tres factores que consisten de tres elementos del determinante, y fíjense que se escogen uno en cada fila y uno en cada columna. El A sub 3, 1 que es este, fíjense que es el uno que estoy escogiendo en esta fila y en esa columna. El A sub 1, 2 que es este, fíjense que es el único que estoy escogiendo en esa primera fila y en esa segunda columna. Y el A sub 2, 3 que es este que está aquí, fíjense que es el único que estoy escogiendo en esa segunda fila y en esa tercera columna. ¿Okay? Y entonces si yo considero, ¿verdad?, la permutación que estamos viendo ahora, el 3, 1 y 2, 3, 1 y 2, fíjense que hay dos inversiones, el del 3 al 1 y el del 3 al 2. ¿Okay? Del 1 al 2 no hay inversión porque no disminuye de valor. Así que hay dos inversiones que es un número par, así que ese producto se toma él mismo. Vamos a ver el siguiente producto que vamos a tomar. Nuevamente tres factores porque es un determinante de orden 3 con el suscrito de las columnas yendo en orden ascendente, 1, 2 y 3. Y entonces vamos a ver cómo colocaríamos los suscritos de las filas. Bueno, si seguimos el proceso para obtener una nueva inversión, fíjense que yo tendría que poner este suscrito a la primera posición, este suscrito a la segunda y este suscrito a la tercera. Pero no sé si hago eso, tendríamos, al mover este aquí tendríamos 1, al mover este aquí tendríamos 2 y al mover esta fila tendríamos 3. Y fíjense que ese orden, 1, 2 y 3, ya lo consideramos en el primer factor, 1, 2 y 3, en cuanto a la fila, ¿verdad? Así que fíjense que cuando llegué a esta última permutación que consideraba aquí, cuando voy a hacer la otra, siguiendo ese proceso, obtengo otra vez el mismo producto que teníamos originalmente. Pues no se fíjense lo que yo voy a hacer. Yo voy a mantener ese suscrito ahí. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a permutar estos dos. ¿Okay? Coloco este suscrito aquí. Y claro, este suscrito no lo voy a mover a la izquierda, lo voy a mover a la derecha. ¿Okay? Lo traigo al final. Y entonces tenemos un nuevo producto, ¿verdad? Que fíjense que consiste de tres factores nuevamente, porque el orden de ese determinante es 3. Y se ha escogido uno en cada fila. El A sub 3, 1 es el único que se escoge en esa fila y en esa columna. El A sub 2, 2 es el único que se escoge en esa fila y en esa columna. Y el A sub 1, 3 es el único que se escoge en esa fila y en esa columna. Y entonces, si yo considero la permutación que tenemos aquí de los suscritos de las filas, 3, 2, 1, vemos que hay tres inversiones. De 3 a 2 baja, ¿verdad? De 3 a 1 baja y de 2 a 1 baja. Así que hay 1, 2 y 3 inversiones. Como es un número impar, aquí vamos a tomar su negativo. ¿Okay? Y de ahí en adelante ahora volvemos otra vez al proceso, ¿verdad? Ya que yo me aseguré que cambié este orden, ¿verdad? Pues fíjense que ahora ya no vuelve a repetir lo que ya teníamos, sino que ahora vamos a empezar otra vez el mismo proceso de ir moviendo hacia la izquierda los suscritos de las filas para ir formando los otros productos. ¿Okay? Y eso es lo que indico en esta nota que puse aquí, ¿verdad? Así que ahora tendríamos nuevamente coger tres factores con los suscritos que corresponden a la columna de orden ascendente, 1, 2 y 3, ¿verdad? 3 porque el determinante es de orden 3. Y entonces vamos a permutar nuevamente esos suscritos de las filas haciendo el mismo proceso. Este 2 lo movemos a la izquierda y tendremos el A sub 2, 1. Este 1 lo movemos al medio, tendremos el A sub 1, 2, míralo ahí. Y este 3, que yo trato de moverlo a la izquierda, como no lo hay, lo muevo al final y tendremos el A sub 3, 3, ¿verdad? Sub 3, 3. Bueno, pues vamos a ver. Si yo tomo los suscritos que corresponden a las filas 2, 1 y 3, 2, 1 y 3, vemos que hay una sola inversión, ¿vale? De 2 a 1, ¿verdad? Porque de 2 al 3 no baja y de 1 al 3 no baja. Así que hay una sola inversión. Un número impar de inversiones. Por lo tanto, ese producto lo vamos negativo. ¿Por qué? Repito, si el número de inversiones es par,
el producto se toma el mismo. Si tenemos inversiones impares, el producto se va a tomar negativo, el negativo de. Y ya llegamos al sexto y último producto, porque fíjense que tenemos que formar 6 productos, ¿verdad? Porque el número de formas en que yo puedo preguntar, el 1 y el 2 y el 3, que son los suscritos que corresponden a las 3 filas que hay, es 3 factorial que da 6. Así es que fíjense que ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Okay? ¿Cómo llegamos a este sexto y último? Pues miren, hacemos el mismo proceso. Pasamos los suscritos de las filas un lugar a la izquierda. Este 2 pasa a la primera posición, este 3 pasa a la segunda posición y este 2, como no hay ninguno a la izquierda, lo pasamos al final. Y tenemos ahí otro producto, fíjense, de 3 factores, porque el orden del determinante original es 3. Y fíjense que esos factores que son entradas de ese determinante se han tomado uno en cada fila y uno en cada columna. El A sub 1 es el único que se ha tomado en esta fila y en esa columna. El A sub 3, 2, que es este, es el único que se ha tomado en esta tercera fila y en esa segunda columna. Y el A sub 2, 3 es el único que se ha tomado en esa segunda fila y en esa tercera columna. Y entonces si tomamos, ¿verdad?, el orden de los suscritos de las filas, que son el 1, el 3 y el 2, vemos que nada más hay una sola inversión, a ir de 3 a 2, ¿verdad? Así que como una sola inversión es un número impar, ese producto se va a tomar negativo. Bueno, así es que eso quiere decir que ese determinante de orden yo puedo evaluar del siguiente modo, sumando esos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos formados por esos productos. ¿Okay? Bien. Y entonces, miren, sumamos aquí el primero, que es este que está aquí. El segundo, que es este que está aquí. El tercero, que es este que está aquí. El cuarto, que es este que está aquí. Y el quinto, que es este que está aquí. Y el sexto, que es este que está aquí. Y fíjense que estos 3, los primeros 3, se tomaron tal cual ellos son, ¿verdad? Se tomaron sin cambiarle el signo, ¿verdad? Pero estos últimos 3, este y este, que dijimos que vamos a tomar sus negativos, por eso es que aquí los estamos entonces restando. ¿Okay? Y entonces fíjense que esa expresión de 6 términos, usted dirá, bueno, yo sé que teníamos una fórmula para buscar el valor del determinante que tenía precisamente 6 términos. Bueno, el valor del determinante era de 3, tenía 6 términos. Pero ¿son estos los mismos 6 términos aquellos? Pues mire, yo voy a reorganizarlos de esta manera siguiendo las leyes conmutativas de la multiplicación. Mire, el primer término lo dejo igualito. Mira, está igualito. El segundo, fíjense que lo considero este otro que está aquí, este que está aquí, ¿eh? Y en particular, fíjense que cambia el orden de la multiplicación también. O sea, no solo estoy aplicando la ley conmutativa de la suma, sino la ley conmutativa de la multiplicación. Coloco aquí el A sub 1, 2, después el A sub 2, 3 y finalmente el A sub 3, 1. ¿Verdad? Que lo puedo hacer por las leyes conmutativas de la suma, lo cambié de tercera posición a la segunda posición, y por las leyes conmutativas de la multiplicación cambiando el orden de esos factores dentro de ese término, ¿verdad? Y después cojo este y lo coloco en este orden de multiplicación, por la ley conmutativa de la multiplicación. El A sub 1, 3 lo coloco primero, el A sub 2, 1 lo coloco después y el A sub 3 lo coloco después. Bien. Entonces cogemos ahora este. Y este, fíjense que precisamente lo dejamos igualito. Menos A sub 3, 1, A sub 2, 2 y A sub 1, 3, ¿verdad? Entonces después cogemos este que está aquí, este que está aquí, este que está acá, ¿verdad? Y lo colocamos en segunda posición y lo colocamos sus factores en este orden. El A sub 3, 2, el A sub 2, 3 y el A sub 1, 1. Y finalmente este es este que está aquí. Así que fíjense que ahí también cambiamos el orden de la suma y estamos también cambiando el orden de los factores. Colocamos el A sub 3, 3, 1 primero, el A sub 2, 1 después y finalmente el A sub 1, 2. Bien. Entonces, si usted va a su cuaderno y busca la definición del determinante de orden 3, verá que precisamente la expresión que nos daba el valor de un determinante de orden 3 era ese que está ahí. Así que fíjense cómo yo, siguiendo la receta que nos da ahora esta nueva definición, obtuve nuevamente la misma fórmula, ¿verdad? Claro, hay que hacer unos cambios, ¿verdad? Pero obtuve la misma, aplicando, claro, leyes conmutativas de suma y multiplicación que son válidas y que se pueden usar. Obtuvimos la misma expresión que se usaba en la definición que nos decía cómo evaluar un determinante de orden 3. Bueno, eso es lo que hemos indicado aquí. Bueno, pues ahora, ya que vimos que da la casualidad que esa receta nos produce la fórmula de cómo buscar el determinante de orden 3 que ya conocíamos, vamos a ver ahora cómo yo sigo esa misma receta para buscar una fórmula que nos da el determinante, el valor de un determinante de orden 4. Pues vamos a considerar ahora este determinante de orden 4. Voy a borrar aquí, así que asegúrense que dan una pausa al video para que ustedes copien esto y vamos a colocar aquí nuestro determinante de orden 4.
Y vamos a comenzar. El determinante de orden 4, pues recuerden que vamos a llamarlo, en vez de A sub algo, vamos a llamarlo B sub 1, 1, B sub 1, 2, B sub 1, 3 y B sub 1, 4. B sub 2, 1, B sub 2, 2, B sub 2, 3 y B sub 2, 4. B sub 3, 1, B sub 3, 2, B sub 3, 3 y B sub 3, 4. Y finalmente B sub 4, 1, B sub 4, 2, B sub 4, 3 y B sub 4, 4. Y ese es el determinante que tenemos ahora que formar, o que hay que evaluar más bien, de orden 4. Bueno, pues seguimos la misma receta. Tenemos ahora que ir formando productos de 4 factores, no de 3 de 4, porque fíjense que ahora tenemos un determinante de orden 4. Eso es lo que dice, transformar productos de orden n, donde es el orden del determinante que le den, ¿verdad? Así que, y se van a escoger de entre esos elementos del mismo determinante, o sea, no son números cualquiera, son de entre esos mismos elementos del determinante que nos dan, ¿ok? Y para formar esos productos, el segundo suscrito, que es el que corresponde a las columnas, tiene que ir de nuevo a ascendencia. Así que primero, vean, vamos a indicar que la forma de los productos que tenemos que considerar ahora es la siguiente: B sub algo 1, B por B sub algo 2, por B sub algo 3 y por B sub algo 4, ¿verdad? 4 factores que se van a escoger de entre los elementos de ese determinante, por eso creamos B sub algo, porque tiene que ser uno de ellos, ¿verdad? Donde fíjense que el suscrito de las columnas fue en orden ascendente, 1, 2, 3 y 4. Y entonces aquí vamos a colocar los suscritos de la fila, alguna permutación de los 4 posibles valores que tienen suscritos de la fila, ¿verdad? Porque son 4 filas, fila 1, ¿verdad? Fila 2, fila 3 y fila 4, ¿ok? Bien. Bueno, pues vamos a empezar. Luego vamos a ver, primero ¿cuál será? B sub blanco 1, B sub blanco 2, B sub blanco 3 y B sub blanco 4. Bueno, pues yo voy a hacer lo mismo que hice aquí, que coloqué, ¿verdad? Ahí la permutación 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? En el orden que son las filas, la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. ¿Y cuántas, verdad? Y fíjense que están tomando uno en cada fila y uno en cada columna. El B sub 1, 1 es hasta aquí y el único que se coge en esa fila y en esa columna. El B sub 2, 2 está aquí, es el único que se coge en esa fila y en esa columna. El B sub 3, 3 es este que está aquí, es el único que se coge en esa fila y en esa columna. Y el B sub 4, 4 es este, que es el único que tomamos en esa fila y en esa columna, ¿verdad? Bien, así que vamos cumpliendo con lo que dice la receta. Y entonces vamos a indicar cómo se va a tomar ese producto, si el mismo o su negativo, dependiendo del número de inversiones que haya en la permutación que cogimos para los suscritos de las filas, que es 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas inversiones ustedes ven? Ninguna, ¿verdad que sí? Porque siempre un valor, el que sigue es mayor, un valor, el que sigue es mayor, y un valor, el que sigue es mayor, etc., ¿verdad? Así que aquí hay 0 inversiones, y 0, recuerden que se considera un número par, así que se toma el mismo. Dicho sea de paso, antes de seguir, fíjense cuántos productos de ese tipo yo voy a formar. Pues fíjense que, como va a depender de las permutaciones que yo haga de los suscritos de las filas, porque recuerden que ustedes tienen que ver todos los factores que se puedan formar haciendo eso, ¿verdad? Todas las permutaciones de los suscritos de la fila, pues, ¿cuántos son los términos? Los términos, que son esos productos, ¿verdad? Que se forman así, serán, bueno, ¿cuántas permutaciones tienen esos 4 números? 1, 2, 3 y 4. Pues 4 factoriales, ¿recuerdan? Que eso es 4 por 3, por 2 y por 1, que eso es 4 por 3, 12 por 2, 24 y por 1, 24. Así que tenemos que formar 24 de esos productos, para tener la cuenta, ¿ok? Bien, ahora vamos a formar el segundo producto, que tendrá la misma forma. 4 factores, donde el suscrito de las columnas va en orden ascendente. Y entonces colocamos aquí una nueva permutación de esos suscritos de las filas, que son 4, ¿verdad? Y vamos a seguir el mismo procedimiento, ¿ok? Vamos a ir moviendo los suscritos de las filas hacia la izquierda a un lugar, ¿verdad?
para ir formando las posibles permutaciones. Así que este 2 que está aquí se coloca en la primera posición. Este 3 que está en tercera posición lo colocamos en la segunda. Este 4 que está en la cuarta lo colocamos en la tercera. Y este 1 que está en la primera, como no hay ninguno a la izquierda para localizarlo, lo movemos al final. 1. Así que ahí tendríamos, ¿verdad?, el siguiente producto que vamos a considerar. 4 factores. Y si usted fija, no voy a hacer ahora la observación, ¿verdad?, pero si usted fija, este es el único que se coge en la segunda fila y en la primera columna. Este es el único que se coge en la tercera fila y en la segunda columna. Este es el único que se coge en la tercera fila y en la tercera columna. Y este es el único que se coge en la primera fila y en la cuarta columna. 1 en cada fila y 1 en cada columna. ¿Ok? Bien, vamos a ver cuántas inversiones hay en los números esos que corresponden, en esa permutación que corresponden a los números que representan las filas, los suscritos de las filas de ese determinante, ¿verdad? Tenemos 2, 3, perdón, aquí tenemos el errorcito, aquí viene 4, ¿verdad? Este 4 pasa a la tercera posición, y 1, ¿ok? Vamos a ver, asegurarnos, 2, 3, 4, y este 1 pasa acá, muy bien. Para las variaciones, las inversiones, más bien, del 2 al 1 hay inversión, ¿verdad que sí? Del 2 al 1. Del 3 al 1 hay otra inversión. Y del 4 hay 1, ¿verdad? Fíjense que el 2, después del 2, el que es más chiquito del 1, así que hay una inversión. Después del 3 está el 1, que es una inversión. Y después del 4, que es el 1, es una inversión. Así que fíjense que contamos 1, 2 y 3 inversiones. 3 inversiones. Y 3 es un número impar, así que se coge su negativo. El negativo de ese producto se va a tomar como término que vamos a sumar para después finalmente encontrar el valor de ese determinante. Vamos al siguiente factor, ¿ok? Bien. Nuevamente tendrá que tener 4 factores: b sub algo 1, b sub algo 2, b sub algo 3 y b sub algo 4, ¿verdad? 4 factores porque nuestro determinante es de orden 4. Y se tienen que tomar esos factores de entre los mismos elementos del determinante, y fíjense que se coloca en orden ascendente el suscrito de la columna, ¿verdad? Así que vamos a buscar otra permutación para los suscritos de la fila. Pues seguimos este procedimiento, ¿verdad? Ahora este 3 pasa a la primera posición, este 4 pasa a la segunda posición, este 1 pasa a la tercera posición, y este 2, que lo teníamos que mover a la izquierda, igual que hemos pedido los demás, como no lo hay, lo pasamos al final, 2. Y ahí tendremos el siguiente producto. Fíjense que tiene 4 factores tomados de entre los elementos de ese determinante, 1 en cada fila y 1 en cada columna. Si usted se fija, este es el único que está tomando en la fila 3, y columna 1, este es el único que está tomando en la fila 4 y columna 2, etc. ¿Okay? Y entonces vamos a ver cuáles son el número de las inversiones: 3, 4, 1 y 2. Las inversiones que hay en esa permutación de los suscritos que corresponden a las filas en que se localizan esos factores, esos elementos, ¿verdad?, del determinante. Pues fíjense, de 3 a 1 hay una inversión. De 3 a 2 van 2 inversiones. De 4 a 1 van 3 inversiones. De 4 a 2 van 4 inversiones. Y ya. ¿Hay cuántas? 1, 2, 3 y 4 inversiones. ¿Okay? Pues como 4 es un número par, ese producto se toma el mismo. No hay que cambiarle el signo. ¿Okay? Bien, vamos a ver entonces el siguiente producto que vamos a tomar. Tiene que tener la misma forma: 4 factores, blanco 2, blanco 3 y blanco 4. 4 factores porque es un determinante que tiene 4, ¿verdad? Donde los tomamos en orden ascendente del número de la columna, al blanco 1, 2, 3 y 4, en orden ascendente de la columna. Entonces colocamos aquí una nueva permutación de esos suscritos de la fila. Bueno, pues fíjense, siguiendo el mismo procedimiento, ¿verdad? Este 4 lo paso a la primera posición. Este 1 lo paso a la segunda posición. Este 2 lo paso a la tercera posición. Y este 3, como no tengo dónde pasar a la izquierda, lo paso al final, ¿verdad? Y fíjense que ahí tenemos el nuevo producto, ¿verdad? En ese orden, ¿verdad? Fíjense que este es el único elemento que está tomado en la cuarta fila, primera columna, el único elemento que está tomado en la primera fila y segunda columna, etc. 1 en cada fila y 1 en cada columna. Vamos a ver las inversiones que ocurren ahora en esa permutación de los números que representan las filas de esos elementos, ¿verdad? 4, 1, 2 y 3. Pues miren, de 4 a 1 hay 1, de 4 a 2, de 4 a 3 hay 3.
Aquí de 1 a 2 no hay, de 1 a 3 no hay, de 2 a 3 tampoco. Así que fíjense que hay 3 inversiones, ¿verdad? Y como es un número impar de inversiones, se toma su negativo, ¿verdad? El negativo de cuando vayamos a hacer la suma, ¿verdad? De esos productos que vamos obteniendo, ¿verdad? Este se toma su positivo, este se toma su negativo, este se toma el mismo, este se toma su negativo, etc. ¿Okay? Bueno, vamos a ver la siguiente permutación, ¿verdad? Que tendríamos que hacer entre los sujetos de las filas. Nuevamente vamos a formar nuevos. Recuerden que tenemos que formar 24 de esos productos, ¿ok? Pues miren, el siguiente de esta forma: B sub blanco 1, B sub blanco 2, B sub blanco 3 y B sub blanco 4. 4 factores porque es un determinante de orden 4. Esos factores se van a tomar de entre los elementos de ese determinante y fíjense que los escogemos teniendo en cuenta que colocamos en un orden ascendente el suscrito de la fila. Así que los suscritos de las columnas, perdón, los suscritos de las filas va a ser una nueva permutación de los valores 1, 2, 3 y 4, que son los posibles valores que tienen las filas, ¿verdad? ¿Se fijan? Bueno, pues entonces vamos a ver. Fíjense que ya tenemos esta última permutación aquí, ¿verdad? 4, 1, 2 y 3. Pues fíjense que si yo vuelvo a hacer el mismo procedimiento, este 1 pasa a la primera posición, este 2 a la segunda, este 3 a la tercera y este 4 iría al final. O sea que formaríamos B sub 1 algo, B sub 2 algo, B sub 3 algo y B sub 4 algo. O sea que ahora fíjense que los suscritos de las filas vuelven a quedar en la misma posición que los tenemos en el primero. Así que ya hay, hasta aquí, nos funcionó ese proceso de ir formando permutaciones, rodando, ¿verdad?, los suscritos de las filas una posición hacia la izquierda. Pues lo que yo voy a hacer ahora es que voy a hacer la misma técnica que usé por aquí. No sé si lo tengo aquí todavía. Miren. Aquí, cuando yo llegué a este paso, en el caso del determinante de orden 3, ¿verdad?, que ya no podíamos seguir el procedimiento, ¿verdad?, descorriendo un lugar hacia la izquierda, los suscritos de la fila, yo dejé entonces este suscrito quieto y cambié los otros dos, los últimos dos, ¿verdad? Pues yo voy a hacer lo mismo aquí. En este caso voy a dejar los primeros dos iguales, 4 y 1 iguales, pero entonces cambio los últimos dos suscritos, ¿verdad? 4, 1, pero entonces en vez de 2 y 3, 3 y 2. ¿Ve? Cambié los últimos dos suscritos y esa definitivamente es una nueva permutación de esos suscritos, ¿verdad? Y fíjense que este es el único factor tomado en la fila 4 y en la columna 1, el único tomado en la fila 1, columna 2, etc. Uno en cada fila y uno en cada columna. Vamos a ver cuántas inversiones hay entre los números, eso del 1 al 4, que representan a los suscritos de las filas 4, 1, 3 y 2. Pues mire, de aquí hay una, de aquí hay 2, de aquí hay 3, y de aquí hay 4, ¿verdad que sí? Fíjense que hay 4 inversiones, vamos a repetirla. De 4 a 1 porque es debajo, de 4 a 3 porque es debajo, de 4 a 2 porque es debajo. De 1, ya recuerden, cuando tenemos el 1 no hay que preocuparse porque es imposible que haya números menores del 1 en esa permutación, ¿verdad? Y del 3 al 2 hay una permutación y ya terminamos. Pues fíjense que hay 1, 2, 3 y 4 inversiones, perdón. 4 inversiones. ¿Sí? Así que se toma el mismo. Porque si el número de inversiones que hay entre los números que corresponden a los suscritos de las filas en esa permutación que hemos tomado de ellos, si es par, como es en este caso, que es 4 inversiones, el producto ese se toma el mismo. Bueno, pues ya no voy a dar con tanto detalle, voy a escribir los otros, excepto que voy a llamar la atención a algunos de ellos, ¿verdad? El siguiente, ¿verdad? Fíjense que vamos por este que dice 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. Bien, el siguiente sería B sub, porque ahora hacemos el mismo procedimiento, B sub 1, 3, 1, B sub 3, 2, B sub 2, 3 y B sub 4, 4. Vamos a ver si es verdad. Hacemos ahora, una vez hemos hecho, ¿verdad? Una vez hacemos esto, intercambiamos los últimos dos, aquí una vez intercambiamos los últimos dos, volvemos a repetir, empezar.